Bueno gente, el actual campeón de las 170 libras, me refiero a Leon Edwards, creo que no se olvida todavía de aquel altercado que tuvo contra Jorge Masvidal en el 2019, cuando, si recordamos, Jorge Masvidal en ese momento le había acabado de ganar a Darren Till, un tipo que venía sumamente peligroso, que era un joven prospecto que venía con muchísimas expectativas y que Jorge Masvidal fue como el escalón que la UFC le puso para que subiera fácilmente para llegar a una pelea por el cinturón de las 170 libras. En aquel momento, por supuesto, contra Kamaru Usman. Al final, Jorge Masvidal tuvo que apagarle las luces prácticamente a Darren Till y se convirtió otra vez Jorge Masvidal en una especie de estrella o con una especie de aura alrededor de él que lo empezaron a catapultar mucho más arriba luego de aquella pelea, por ejemplo, contra Ben Askren, que le gana en prácticamente segundos de la pelea y que pone un récord del knockout más rápido de la historia de la UFC. Y por supuesto, para finalizar ese año, termina ganando el BMF frente a Nate Diaz y se consagra en el 2019 como el peleador, como el mejor peleador del año dentro de la UFC. Desde mi punto de vista, yo creo que fue todo muy correcto, pero que en este caso Leon Edwards todavía no se olvida de ese momento. Él estuvo dando ciertas declaraciones en estos días donde precisamente estuvo hablando un poco sobre por qué nunca se llevó a cabo esta pelea. Por qué razón la UFC no quiso emparejarlos a ellos dos para hacer una especie de pelea para llegar al cinturón, cuando por supuesto en aquel momento, antes de que por supuesto el mismo Jorge Masvidal se enfrentara en 2 ocasiones consecutivas a Kamaru Usman, Leon Edwards dijo de que él necesitaba o de que él quería esa pelea antes de que por supuesto Jorge Masvidal llegara a pelear por el cinturón frente a Kamaru Usman. ¿Qué era la pelea que había que hacer? ¿Qué era la pelea que el público quería que se hiciera? Si todos recordamos, luego de, por supuesto, esa pelea contra Darren Till, que gana Jorge Masvidal, como les estaba diciendo, que termina finalizando la pelea con un KO espectacular, etc. Bueno, en el escenario, detrás del escenario más bien, le están haciendo una entrevista a Jorge Masvidal, donde le preguntaron por la pelea, etc. Bueno, una entrevista en general. Y Leon Edwards pasa cerca, o pasa unos metros, de donde le estaban haciendo precisamente este tipo de entrevista a Jorge, y le empieza a decir unas cosas, le empieza a decir ciertas cosas, ¿no? Como que atacándolo. Y Jorge Masvidal, por supuesto, se le vira y le dice, pues, quizás sí, quizás no. Y se le empieza a como que a pegar un poco, como a decirle, ven y dímelo en la cara. Y en ese preciso instante, cuando ellos están bastante cerca, Leon Edwards levanta las manos. Y rápidamente Jorge Masvidal le hace un combo, le tira un 2, le tira como 3 golpes, le tira 3 golpes con las manos. Y le termina haciendo una pequeña fisura en el pómulo. Por supuesto, todo termina ahí. Se pararon inmediatamente, etc. Jorge Masvidal agarró por un lado. Leon Edwards se quedó por ahí con los golpes dados en la cara, limpiándose un poco la sangre que le quedó en la mejilla. Y como que se quedó picado. Y desde mi punto de vista, por supuesto, un tipo de peleador de la calidad que es Leon Edwards, de la élite como es Leon Edwards, por supuesto, si ocurre este tipo de altercados callejeros prácticamente dentro de la UFC con peleadores de la UFC y más peleadores que están en tu propia división, ¿por qué razón no permitió la compañía, no permitió la UFC que se diera esa pelea? Porque si todos recordamos, en aquel momento fue algo bastante polémico, fue algo que llamó muchísimo la atención y que la compañía pudo aprovechar en ese momento. Leon Edwards ha estado diciendo de que muy probablemente la compañía no quiso hacerlo porque no quería meter en aprietos a Jorge Masvidal, porque sabían la calidad que tiene Leon Edwards precisamente y que con esa misma calidad en el striking le iba a pasar por arriba a Jorge Masvidal. Y hay que ver un poco aquí, yo quisiera hablar un poco sobre qué hubiese pasado desde mi punto de vista, por supuesto, con ese Jorge Masvidal que estaba en su prime. Desde mi punto de vista, Jorge Masvidal en ese momento estaba en su prime. Y el mismo Leon Edwards estuvo diciendo en estas declaraciones de que él, o sea, de que el mismo Leon Edwards le hubiera ganado a Jorge Masvidal no solamente ahora, sino que también en ese momento de que Jorge Masvidal estaba en su prime. Leon Edwards se tiene tanta confianza en sí mismo, y más ahora, por supuesto, que es el campeón de la división, al decir estas palabras. Desde mi punto de vista, yo creo que Jorge Masvidal en ese 2019, precisamente en ese 2019, antes de que peleara contra Kamaru Usman, antes de tener esas 2 peleas consecutivas contra el ex campeón de las 170 libras, yo creo que él estaba untado. Creo que tenía el toque de la varita que hacía que casi todo le saliera bien. Con eso, con Ben Askren, ese rodillazo de Ben Askren, esa pelea contra Nate Diaz. Por supuesto, Nate Diaz no es ese gran medidor, por supuesto. Pero si recordamos lo que pasó entre Nate Diaz y Leon Edwards también, que Nate Diaz estaba recibiendo una paliza absoluta por parte de Leon Edwards,
termina siendo casi finalizado en el último asalto, con aquel golpe, aquella cachetada que le da y lo cruza con aquel volado, con aquel recto, le da una cachetada y después le tira un recto y prácticamente Nate Diaz finaliza a Leon Edwards en esa pelea, solo que se puso a estar como bobeando, señalándolo, como diciendo te pegué, pero si él hubiese apretado un poco más, yo creo que se llevaba esa pelea. Yo creo que finalizaba a Leon Edwards. Yo creo que esta es la comparativa más cerca que pudiéramos hacer, porque por supuesto con Kamaru Usman, pues ya es otra cosa. Leon Edwards estaba siendo dominado en la primera pelea, a pesar de que sacó esa patada espectacular en el último asalto y que le da la victoria por esa finalización, ese KO espectacular. Y por supuesto en la segunda pelea que tienen, ya es un poco más dominante, yo creo también, porque Kamaru Usman no se había recuperado del todo, desde mi punto de vista, de ese mismo knockout que había recibido unos meses antes, 6, 7 meses antes. Prácticamente nada de tiempo de recuperación desde mi punto de vista. Entonces, Leon Edwards, a pesar de que está diciendo de que el Masvidal de aquel momento, del 2019, el Masvidal en su prime, que él le hubiera ganado igual, de que él le hubiera pasado por arriba con las habilidades técnicas que tiene Leon Edwards. Desde mi punto de vista, yo creo que hubiese sido una pelea bastante cerrada, porque Jorge Masvidal tiene un buen boxeo, tiene un excelente striking. Leon Edwards también lo tiene, esto es indiscutible, pero que sería un choque de estilos bastante bonito, sería una pelea bastante espectacular desde mi punto de vista. Una pelea que iba a ser totalmente en el striking, porque ninguno de los dos iba a intentar llevar al suelo al otro, esto es evidente. Son dos peleadores que en general su plan de juego se basa en golpear, en hacer pelea de striking, en hacer una pelea que para la mayoría del público es entretenida. Por regla general, las peleas que son de striking, cuando los dos peleadores buscan la pelea, por supuesto, porque hay peleas de striking que como que se analizan demasiado y la pelea termina siendo aburrida. A pesar de esto, yo creo que un peleador como Jorge Masvidal, como estaba Jorge Masvidal en ese 2019, porque él mismo dijo de que tenía que salir a buscar más de las peleas, ¿no? Que él no podía seguir perdiendo por decisiones en las tarjetas de los jueces, como llevaba haciéndolo un buen rato. Incluso las dos peleas consecutivas antes de la que tuvo contra Darren Till, antes de esa victoria contra Darren Till, las había perdido y habían sido las dos por decisiones, yo creo que incluso unánimes, a favor del peleador contrario al que estaba peleando contra Jorge Masvidal. Por lo tanto, él dijo que tenía que apretar un poco más. Entonces, si Leon Edwards hubiera enfrentado a ese Jorge Masvidal que por supuesto iba a ser mucho más agresivo, iba a buscar mucho más la pelea, y un Leon Edwards que desde mi punto de vista, cuando buscan la pelea contra él, como que se arratona un poco, como que se echa para atrás un poco. No es un tipo que busca mucho el tome y dame. Es más bien un peleador que te marca y se desplaza, que intenta no ser golpeado. Desde mi punto de vista, yo creo que cuando lo presionan mucho a Leon Edwards, como que se viene abajo. Si recuerdan todo lo que pasó contra, por ejemplo, Kamaru Usman en esa primera pelea, cuando Kamaru estaba busca la pelea y simplemente Leon Edwards iba hacia atrás. Incluso en la segunda pelea, Kamaru Usman estuvo bastante presionando. Leon Edwards, por supuesto, fue un poco más inteligente, buscó un poco más los desplazamientos laterales, fue mucho más rápido, por supuesto, también. Evitó los derribos, que esto fue algo primordial en esa segunda pelea. Yo creo que cada vez que Kamaru Usman intentaba ir hacia adelante, pues Leon Edwards retrocedía. Entonces este es el punto que a mí me deja pensar de que probablemente Leon Edwards hubiera perdido con ese Jorge Masvidal. Con ese Jorge Masvidal del 2019, que como les digo estaba untado. Todo lo que hacía le salía bien, gente. Esto es indiscutible. Ahora bien, el Jorge Masvidal actual no tiene nada que hacer contra Leon Edwards. El que vimos contra Gilbert Burns no tiene absolutamente nada que hacer con un tipo como Leon Edwards, o por lo menos con el Leon Edwards que ahora mismo se enfrentó a Kamaru Usman por segunda ocasión y que demostró ser un tipo muy bueno. ¿Ok? Con un plan de juego sólido, un tipo bastante inteligente, o sea, lo que demostró en esa pelea les estoy diciendo, un tipo que demostró ser bastante inteligente, que demostró tener una condición física espectacular, gente. Terminó muy bien ese quinto asalto contra Kamaru Usman. Contra un Kamaru Usman que, si bien pudiéramos decir que estuvo desgastado, etcétera, sí buscó la pelea, sí presionó, lo que no presionó suficiente, no fue tan efectivo con esa presión, como sí lo había hecho en peleas anteriores con otros peleadores, incluso contra el mismo Leon Edwards. Desde mi punto de vista, Jorge Masvidal no tiene nada que hacer, como les digo, contra este Leon Edwards, pero muy probablemente hubiese sido una pelea bien interesante en el 2019, cuando él estaba en su prime y la UFC no quiso, o no lo sé, no sé si no estaba buscando este tipo de peleas para Jorge o no estaba buscando ese tipo de peleas para Leon Edwards y nunca los encontró, nunca hizo ningún evento donde ellos dos pelearan. Hubiese sido bien interesante, yo creo que era una pelea que el público quería. Esto es una realidad, lo que está diciendo Leon Edwards. Era una pelea que todos queríamos y es una pelea que nunca pudimos ver y creo que no la vamos a tener.
no creo que Jorge Masvidal vaya a regresar ahora, y mucho menos para enfrentarse a un tipo como Leon Edwards. Si bien él pudiera decir lo que sea, yo creo que no es el momento, no está en sintonía con lo que es pelear en otra ocasión, yo creo, desde mi punto de vista, Jorge Masvidal. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.